Hola, ¿qué tal? Con errores de la morfogénesis y diagnóstico prenatal, vendríamos concluyendo la primera sección acerca de embriología general y por lo tanto nos quedaría pendiente continuar con la serie de videos acerca de la sección 2 sobre organogénesis. Para comenzar y recordar un poco, la morfogénesis es el proceso mediante el cual se forma la estructura de los órganos y tejidos durante el desarrollo embrionario y fetal. Cuando este proceso se altera, es que surgen los llamados errores de la morfogénesis, también conocidos como defectos congénitos. En el video de hoy nos ayudará a comprender tanto los mecanismos por los cuales se producen estas alteraciones, como las herramientas diagnósticas disponibles para detectarlas antes del nacimiento. Es importante establecer que los errores de la morfogénesis constituyen cualquier alteración morfológica o funcional presente al momento del nacimiento. Un concepto fundamental que debemos clasificar es que no todos los defectos congénitos son hereditarios. Esta distinción es crucial para comprender su etiología y manejo. La epidemiología de estos defectos revela un patrón preocupante. En la mayoría de los casos, la causa permanece desconocida, seguida por causas multifactoriales, cromosómicas, genéticas y ambientales. Su impacto en la salud pública es significativo, ya que representa la tercera causa más frecuente de mortalidad perinatal, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. El diagnóstico prenatal surge como una herramienta indispensable que permite evaluar el estado de salud fetal, identificar alteraciones congénitas y establecer estrategias terapéuticas apropiadas tanto para el feto como para la madre. La clasificación moderna de los errores de la morfogénesis se basa en criterios patogénicos, organizándolos en cuatro categorías principales: malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias. Esta clasificación no solo es académica, sino que tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas importantes. Además de esta clasificación patogénica, existen múltiples sistemas clasificatorios que consideran diferentes aspectos. Podemos categorizarlos según su gravedad en mayores o menores, según su localización en externos o internos, según su visibilidad en macroscópicos o microscópicos y según su origen en hereditarios o no hereditarios. Por la parte de la dismorfología, que es la rama que estudia las alteraciones de la forma, y en teratología, que estudia los agentes causantes de malformaciones, utilizamos terminología específica para describir alteraciones cuantitativas como hipoplasia, que significa desarrollo insuficiente, hiperplasia, que indica desarrollo excesivo, y aplasia, que representa ausencia completa del desarrollo. Analizaremos ahora las dos primeras categorías de la clasificación patogénica. Las malformaciones representan defectos morfológicos resultantes de procesos de desarrollo intrínsecamente anómalos, es decir, el programa genético del desarrollo está alterado desde el inicio. Las causas, como ya les dije, suelen ser intrínsecas, principalmente mutaciones genéticas o aberraciones cromosómicas. Un ejemplo clásico es el labio y paladar hendido-medial, donde el proceso de fusión de los procesos faciales está alterado genéticamente. Las deformaciones, por el contrario, resultan de fuerzas mecánicas extrínsecas que actúan sobre estructuras que inicialmente se desarrollaron normalmente. Aquí, el programa genético es normal, pero factores externos alteran la forma final. El oligohidratnios, que es la disminución del líquido amniótico, o las anomalías uterinas, son causas frecuentes. El pie equinovaro,
Es un ejemplo típico donde la comprensión fetal altera la posición normal del pie. Las disrupciones representan defectos morfológicos que resultan de la rotura o interferencia con procesos de desarrollo originalmente normales. A diferencia de las malformaciones, aquí el desarrollo inicial es normal, pero un evento disruptivo altera el proceso. Las bridas apnióticas son la causa más frecuente. Esto lo podemos observar en el síndrome de bridas apnióticas, que si llegan a recordar lo hemos visto en anteriores videos, donde bandas fibrosas comprimen y alteran el desarrollo de diferentes estructuras corporales. La otra parte serían las displasias, que constituyen una categoría especial caracterizada por organización anómala de las células en los tejidos, resultando en alteraciones tanto morfológicas como funcionales. Generalmente tienen causas intrínsecas como alteraciones bioquímicas o metabólicas. La acondroplasia es un ejemplo paradigmático donde la alteración del metabolismo del cartílago produce el característico enanismo desproporcionado. Cuando coexisten múltiples defectos morfológicos, pueden formar patrones dismórficos reconocibles que tienen valor diagnóstico y pronóstico. Las secuencias representan patrones donde múltiples anomalías derivan de una anomalía primaria o un factor mecánico único. La secuencia de Potter es un ejemplo clásico, donde el oligohidramnios grave actúa como anomalía primaria, provocando hipoplasia pulmonar debido a la falta de movimiento respiratorio fetal. También tiene una facies característica por compresión facial y deformidades de los miembros por restricción del movimiento fetal. Los defectos de campo resultan de alteraciones en la formación de áreas morfológicas específicas durante el desarrollo. Pueden ser monotópicos, afectando una sola estructura como en el labio hendido aislado, o politópicos, afectando múltiples estructuras del mismo campo de desarrollo como en el labio y paladar hendido combinado. El defecto de campo en la línea media es otro ejemplo en donde se puede ver la alteración de desarrollo de esta región específica, la cual produce múltiples anomalías relacionadas. Los síndromes representan patrones de anomalías múltiples que están patogénicamente relacionadas y se deben a una causa común, generalmente de origen genético. El síndrome de Down o trisomía 21, ilustrado en la imagen, es el ejemplo más conocido, donde la presencia de un cromosoma 21 adicional produce un conjunto característico de alteraciones físicas, intelectuales y funcionales. Las asociaciones constituyen patrones donde dos o más anomalías ocurren juntas con mayor frecuencia de lo esperado por azar, pero cuya causa común no ha sido determinada. La asociación VACTERL es un ejemplo típico, donde la sigla describe las estructuras afectadas. V para defectos vertebrales, la A para anomalías anorrectales, la C para defectos cardíacos, la T para fístula raquioesofágica, la E para anomalías esofágicas, R para defectos renales y L para anomalías de los miembros. Aunque estas alteraciones se presentan juntas frecuentemente, el mecanismo patogénico subyacente aún no se ha elucidado completamente. Las alteraciones cromosómicas representan una causa importante de defectos congénitos, con una prevalencia del 0,7% en recién nacidos vivos, más del 50% en abortos espontáneos y 2% en embarazos de mujeres mayores de 35 años.
Estas alteraciones resultan de errores en la no disyunción cromosómica durante la meiosis o mitosis. Las alteraciones numéricas incluyen las aneuploidías, donde el número cromosómico no es múltiplo exacto del número haploide. Las monosomías, con pérdida de un cromosoma, son generalmente incompatibles con la vida, excepto la monosomía 45X o síndrome de Turner, que observaremos más adelante, aunque aproximadamente la mitad de estos casos resultan en aborto espontáneo. Las trisomías son la presencia de un cromosoma adicional, incluyen la trisomía 21 o síndrome de Down, la más compatible con la vida, la trisomía 18 o síndrome de Edwards y la trisomía 13 o síndrome de Patau. Estas presentan un pronóstico muy reservado. Las poliploidías, como la triploidía con 69 cromosomas, son generalmente letales. Iniciamos con la imagen del medio, donde tenemos un feto humano de 14 semanas del sexo femenino, con fenotipo del síndrome de Turner. En la imagen A tenemos la vista oblicua del feto y en la imagen B tenemos la radiografía post-mortem en la misma posición que la fotografía. Podemos notar el edema generalizado y el higroma quístico cervical que es sugerente del síndrome de Turner. Del lado izquierdo tenemos un feto humano de 20 semanas del sexo masculino con el fenotipo sugerente del síndrome de Down. Estaríamos viendo una vista anterior del feto, su cara fetal, y en esta imagen sería la mano derecha del feto. Dentro de sus características podemos ver la oblicuidad mongoloide de las aberturas palpebrales, que sería como esta oblicuidad que se puede ver en los párpados de los ojos, y el pliegue palmar único en la mano. En el lado derecho tenemos un feto humano de 11 semanas del sexo masculino con fenotipo que sugiere síndrome de Patau. Estaríamos viendo la vista anterior del feto y podemos darnos cuenta las alteraciones faciales que sugieren el síndrome y en este caso cursa con holoproencefalia. Las alteraciones cromosómicas estructurales implican cambios en la arquitectura cromosómica. Los reordenamientos equilibrados no conllevan pérdida neta de material genético, por lo que los individuos portadores son fenotípicamente normales, pero tienen riesgo de descendencia con reordenamientos desequilibrados. Las translocaciones recíprocas involucran intercambio de segmentos entre cromosomas no homólogos, mientras que las inversiones implican rotación de 180 grados de un segmento cromosómico. Los reordenamientos desequilibrados ilustrados en el siguiente esquema van a implicar ganancia o pérdida de material genético, resultando en fenotipos anormales. Las deleciones representan pérdida de segmentos cromosómicos, las duplicaciones implican repeticiones de segmentos, los isocromosomas tienen dos brazos idénticos y los cromosomas dicéntricos poseen dos centrómeros, lo que los hace inestables durante la división celular. Del lado izquierdo tenemos los esquemas de los diferentes tipos de alteraciones cromosómicas estructurales con reordenamiento equilibrado. La imagen A sería la inversión, el giro de 180 grados. La imagen B sería una translocación recíproca. Y en la imagen C sería una translocación robertsoniana. Del lado derecho tendríamos los esquemas de las alteraciones estructurales con reordenamiento desequilibrado. En la imagen A tenemos una deleción, en la imagen B una duplicación, en la imagen C isocromosomas y en la imagen D los cromosomas dicéntricos.
Bien, pasando al síndrome de Catch-22, ahora conocido como microdeleción 22q11.2, que esta nomenclatura es más de genética, pero explicándolo rápidamente, el 22 indica el cromosoma afectado, en este caso sería el cromosoma 22. La Q se refiere al brazo largo del cromosoma. Así como dato, los cromosomas tienen un brazo corto, que se les denomina P, y un brazo largo, que se les denomina Q. Y el 11.2 es la ubicación exacta de la deleción en el brazo largo, siendo este en la región 11, en la banda 2 dentro de esta región. Pero bien, el- esta deleción afecta al desarrollo y migración de las células de la cresta neural, estructuras embrionarias cruciales para la formación de los múltiples tejidos y órganos. El fenotipo es variable e incluye dismorfia facial característica, alteraciones del comportamiento, disfunción del timo, que puede comprometer la inmunidad, mal funcionamiento de las glándulas paratiroideas, afectando el metabolismo del calcio, y cardiopatías congénitas del tracto de salida del corazón. Este síndrome se clasifica como una neurocristopatía, término que describe patologías derivadas de alteraciones en las células de la cresta neural. La de lesión afecta entre 30 y 40 genes, siendo el gen TBX1 uno de los más importantes en la patogénesis de este síndrome. Ahorita vamos a ver las características faciales típicas, como el estudio de Fish, que es una técnica de hibridación fluorescente que permite detectar la microdeleción. Bien, entonces, este sería la facies de un niño recién nacido con el síndrome de Catch-22. En la imagen B tenemos una fotomicrografía de la prueba de Fish en la que se observan marcadores con el fluorocromo verde, los cromosomas 22, y con el fluorocromo rojo, la secuencia correspondiente a la microdeleción 22q11. Como se aprecia en la imagen correspondiente, uno de los cromosomas 22, el que estoy señalando aquí, el fluorocromo verde, también presenta el fluorocromo rojo, es decir, tiene la secuencia. Y en el fluorocromo 22 no se observa el fluorocromo rojo, o sea que carece de la secuencia, por lo que tiene la microdeleción 22q11. En la fotografía C tenemos la fotografía de un corazón con interrupción del arco aórtico, que es la cardiopatía que presenta el paciente. La teratogénesis es el proceso por el cual los agentes teratógenos causan defectos congénitos. Su compresión requiere considerar múltiples factores interrelacionados. El genotipo del embrión o feto determina la susceptibilidad individual y sus interacciones con factores ambientales. El momento de la exposición es crucial, siendo el periodo de organogénesis de la tercera semana a la octava semana el más vulnerable, ya que durante este tiempo se forman las estructuras corporales básicas. Los mecanismos de acción específicos de cada teratógeno determinan el tipo de defecto producido, mientras que la dosis establece la severidad del daño. Es importante recordar que no todos los defectos congénitos son causados por teratógenos. Muchos tienen origen genético o multifactorial. Los teratógenos se clasifican en físicos, químicos, farmacológicos y metabólicos, cada categoría con mecanismos de acción específicos. Los teratógenos farmacológicos han sido reconocidos históricamente por casos dramáticos. La talidomida, utilizada como sedante y antiemético entre 1958 y 1963,
Causó miles de casos de focomelia, término que describe el desarrollo anómalo de los miembros con acortamiento extremo. Los anticonvulsivos como fenitoína, ácido valproico y carbamazepina están asociados con labio y paladar hendido, así como defectos del tubo neural como espina bífida. Los anticoagulantes dicumarínicos, particularmente la warfarina, pueden producir condrodisplasias punctata, caracterizada por deformidades óseas y potencial retraso mental. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden causar anomalías renales y oligohidrapnios, mientras que el litio se asocia con anomalías cardíacas. La isotretinoína, derivado de la vitamina A utilizado para el acné, produce un espectro de malformaciones que incluyen microtía, micrognatia, cloproncefalia y otras anomalías craneofaciales y del sistema nervioso central. Los teratógenos físicos incluyen las radiaciones ionizantes, como los rayos X, que son particularmente peligrosos durante las primeras 8 semanas de gestación. Pueden causar microcefalia, retraso mental, espina bífida y cataratas. La hipertermia materna también se ha relacionado con defectos del tubo neural, microftalmia y dismorfia facial. Los teratógenos metabólicos incluyen enfermedades maternas mal controladas. La fenilcetonuria materna no tratada conduce a una hiperfenilaninemia que causa microcefalia, retraso mental, cardiopatía congénita y aumenta el riesgo de aborto. La diabetes mellitus materna mal controlada incrementa significativamente el riesgo de cardiopatías congénitas, defectos del tubo neural y síndrome de regresión caudal. El hipotiroidismo materno puede causar cretinismo en el feto, mientras que las deficiencias nutricionales ocasionan retraso del crecimiento intrauterino y defectos del desarrollo neurológico. Estos ejemplos ilustran, por lo tanto, la importancia del control metabólico materno durante el embarazo. En la imagen de la izquierda tenemos el esquema de herencia autosómica dominante. Las siluetas en morado son individuos que expresan la enfermedad. La letra A indica el alelo alterado dominante, está A mayúscula. Y la letra A minúscula señala el alelo normal, mientras que en la imagen derecha tenemos el esquema de herencia autosómica recesiva. Las siluetas en morado son los individuos que expresan la enfermedad. La letra A mayúscula indica el alelo normal, mientras que la letra A minúscula señala el alelo alterado recesivo. El diagnóstico prenatal constituye un conjunto de procedimientos destinados a evaluar el estado de salud fetal. Su establecimiento inicial se basa en la sospecha clínica apoyada por estudios paraclínicos de laboratorio y gabinete. La ecografía se ha convertido en un método diagnóstico habitual, recomendándose al menos uno o dos estudios durante el embarazo para la evaluación rutinaria de la salud fetal. Cuando surge la sospecha de complicaciones materno-fetales, se implementan técnicas de diagnóstico prenatal más específicas. Estas técnicas proporcionan información detallada que permite establecer diagnósticos precisos y planificar el manejo clínico oportuno, tanto para optimizar los resultados perinatales como para brindar asesoramiento genético adecuado a las familias. Las técnicas de diagnóstico prenatal, particularmente aquellas que conllevan riesgo para la madre o el feto, requieren indicaciones específicas donde el beneficio diagnóstico supere los riesgos potenciales.
La sospecha clínica de enfermedades fetales constituye la indicación más directa. La edad materna avanzada, generalmente definida como mayor de 35 años, se asocia con el incremento del riesgo de anaplodías, particularmente trisomías. El antecedente de un hijo previo con alteraciones genéticas o cromosómicas incrementa significativamente el riesgo de recurrencia. La presencia de alteraciones genéticas o cromosómicas en los padres o familias cercanos, la exposición materna a agentes teratogénicos durante periodos críticos del desarrollo y la consagui- consanguinidad de la pareja son indicaciones adicionales. La angustia materna, aunque es subjetiva, también puede justificar estos procedimientos para proporcionar tranquilidad o información para la toma de decisiones. Los marcadores bioquímicos en suero materno proporcionan información valiosa sin riesgo para el feto. La alfa-fetoproteína elevada puede indicar gestación múltiple, muerte fetal o defectos del tubo neural. El triple marcador que combina alfa-fetoproteína, gonadotropina, coriónica humana y estriol no conjugado permite calcular el riesgo del síndrome de Down y otras trisomías. La ecografía es la técnica diagnóstica más utilizada por ser no invasiva y carecer de riesgo conocido para madre y feto. Proporciona información sobre la identificación temprana del embarazo, permite el cálculo preciso de la edad gestacional mediante la medición de la longitud coronilla-rabadilla, evalúa la cantidad de líquido amniótico, monitora el crecimiento fetal y detecta anomalías estructurales tanto externas como internas. Adicionalmente, la ecografía permite evaluar los flujos sanguíneos fetales y uteroplacentarios, determinar la situación y madurez placentaria y detectar signos de sufrimiento fetal o muerte intrauterina. Estos serían estudios de ecografía. En la imagen A tenemos una ecografía craneal fetal con Doppler color, donde puede verse el flujo sanguíneo a nivel del polígono cerebral. En la imagen B tenemos una ecocardiografía fetal en un corte de 4 cámaras, el cual es útil para ver las aurículas y ventrículos del corazón fetal. En la imagen C tenemos una ecografía fetal que muestra un caso de labio y paladar hendido. Pueden ver aquí los ojos del feto y esto se ve aquí de manera oblicua, lo que se le conoce como un labio y paladar hendido. La amniocentesis representa la técnica invasiva más utilizada para el diagnóstico prenatal. Consiste en la extracción de 10 a 20 mililitros de líquido amniótico mediante una aguja guiada por ecografía, como se observa en el esquema. Se realiza típicamente a partir del segundo trimestre de embarazo. Los riesgos asociados incluyen lesión fetal, placentaria o del cordón umbilical, infecciones, aborto espontáneo y parto prematuro. Sin embargo, en manos expertas, estos riesgos son relativamente bajos, aproximadamente 1 en 200 a 1 en 400 procedimientos. La información obtenida es muy valiosa, ya que permite realizar cariotipo para detectar anomalías cromosómicas, numéricas y estructurales, identificar metabolitos específicos para el diagnóstico de más de 400 enfermedades metabólicas hereditarias y medir bilirrubina para evaluar la severidad de la eritoblastosis fetal. Esta técnica ha revolucionado el diagnóstico prenatal a partir de información genética directa del feto. La biopsia de vellosidades coriónicas implica la obtención de una muestra de tejido coriónico mediante aguja guiada por ecografía, ya sea por vía abdominal o transvaginal, como se ilustra en el esquema. Su principal ventaja es la posibilidad de realizarla más tempranamente, entre la semana 8 y 12 de gestación, comparada con la amniocentesis.
Sin embargo, presenta inconvenientes específicos. Existe riesgo de contaminación con tejido materno, lo que puede generar resultados falsos. Los riesgos de lesión fetal, placentaria o del cordón umbilical son similares a la amniocentesis, pero el riesgo de pérdida del embarazo es ligeramente mayor. La información obtenida incluye la identificación de alteraciones cromosómicas, tanto numéricas como estructurales, y el diagnóstico de síndromes genéticos. La realización temprana permite decisiones reproductivas más tempranas, pero requiere confirmación posterior en algunos casos debido a la posibilidad de mosaicismo placentario. Existen técnicas diagnósticas de uso restringido debido a sus riesgos o limitaciones. La radiografía tiene uso muy limitado por el riesgo teratogénico de los rayos X, empleándose únicamente al final de la gestación para confirmar embarazos múltiples, diagnosticar displasias óseas graves o evaluar la proporción cefalopélvica. Esta absolutamente está contraindicada durante la etapa embrionaria. La resonancia magnética ofrece imágenes de alta resolución de la morfología fetal, pero su uso es limitado por el potencial efecto teratogénico, porque raramente proporciona información adicional a la que nos puede dar la ecografía. Si se utiliza, debe ser al final del embarazo y está contraindicada en la etapa embrionaria. La fetoscopía permite visualizar directamente al feto mediante endoscopía, pero su uso está muy restringido por el alto riesgo de pérdida del embarazo. Se emplea en circunstancias muy específicas como cordocentesis, biopsias tisulares o transfusiones intrauterinas. El diagnóstico genético preimplantación analiza el ADN de células embrionarias en etapa de mórula obtenidas por fertilización in vitro. Los embriones genéticamente normales se transfieren al útero, aunque permite evitar enfermedades genéticas, presenta riesgos para la viabilidad embrionaria y plantea consideraciones éticas importantes. Y hasta aquí hemos terminado la primera sección de la serie de videos. En síntesis, los errores de la morfogénesis constituyen alteraciones morfológicas presentes al nacimiento que se desarrollan durante el periodo prenatal. Su clasificación patogénica en malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias tienen implicaciones diagnósticas y terapéuticas importantes. La distinción entre defectos mayores que afectan la función y requieren tratamiento y defectos menores sin relevancia clínica inmediata es crucial para el pronóstico. Los patrones de presentación como secuencias, efectos de campo, síndromes y asociaciones proporcionan claves diagnósticas valiosas. La etiología multifactorial incluye causas desconocidas, multifactoriales, cromosómicas, genéticas y ambientales. Requiere enfoques diagnósticos específicos. El diagnóstico prenatal emerge como herramienta esencial para la identificación temprana y el manejo adecuado de estas alteraciones. Las técnicas diagnósticas varían desde el procedimiento de bajo riesgo, como ecografía y marcadores bioquímicos, hasta técnicas invasivas como amniocentesis y biopsia de vellosidades coriónicas, cada una con indicaciones específicas y perfiles de riesgo-beneficio particulares.